¿Qué tal? Muy buenas tardes en este capítulo más de Semillas de Esperanza. El día de hoy, el tema es una pregunta: ¿fidelidad a Dios? Te quiero preguntar, ¿hoy estás contento con la persona que eres? Pero verdaderamente, claramente satisfecho. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Parece que siempre hay un pequeño hueco por llenar. También hemos escuchado muchas palabras, muchas frases que nos van llenando de algunas ideas, como la de que el pueblo no tiene memoria, que no nos cansamos de repetir la historia, que el hombre es el animal que cae repetidas veces en el mismo hoyo. También escuchamos estas otras de que tú te mereces más, tú te mereces lo mejor, ya lo pasado, pasado. Podemos darnos cuenta también, o te hacen creer que las personas no cambian, pero en realidad estamos en constante cambio. Al ratito vamos a ver. Otra pregunta muy en nuestro día: ¿qué tan difícil es ser fiel? Todas estas ideas son pensamientos que tienen mucho sentido, que si nos quedamos en un plano meramente humano, seguramente estarán contrastadas en las capacidades de cada uno de nosotros. Pero vamos a enfocarnos en la última frase. ¿De verdad es difícil ser fiel hoy en día? Entendemos que el ser humano es un ser imperfecto y que además se encuentra en constante cambio por los factores externos y las situaciones que lo rodean. Si a eso le sumamos que cada uno de nosotros tenemos emociones, sentimientos, pensamientos, interpretaciones de la realidad, pues termina siendo una mezcla muy interesante, donde o por conveniencia, por miedo o confort, nos damos cuenta de que ser fieles es un verdadero reto, de que preferimos tirar la toalla en lugar de seguir luchando, de que el compromiso quizás no es para nosotros. En la Biblia podemos ver muchos ejemplos de corazones insatisfechos y también de personajes donde les ha costado ser fieles. El primer ejemplo en el Génesis: Adán y Eva desobedecen a Dios por curiosos y soberbios, estando ya en el pleno paraíso, teniéndolo todo, pero sin embargo fueron tentados y no pudieron ser completamente fieles. En el Éxodo, el pueblo de Israel, que es liberado de Egipto, de esa esclavitud de muchos años, que vio las proezas de las 10 plagas con las cuales Dios los señala como su pueblo elegido, donde a pesar de que el faraón los deja ir, los persigue y en plena persecución hace una columna enorme de fuego, abre el Mar Rojo, cruzan a pie enjuto y están salvados. A pesar de eso, construyeron el becerro de oro. Capítulos más adelante también podemos ver en Éxodo 16, el versículo 3. Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. Palabra de Dios. Pues a pesar de ver todas esas proezas, de saberse elegidos, de estar en el desierto ya libres, siguen poniendo condiciones por buscar comodidad, por buscar llenar algunos huecos que hay por ahí. Durante 40 años hasta llegar a la tierra prometida fueron quejándose en diferentes situaciones, donde vemos ese enorme vacío, esa insatisfacción y esa poca memoria del pueblo de Israel. La humanidad ha tenido muchas pruebas, incluso a Jesús también le pedían señales. En Mateo 12, versículo 38, podemos leer esto: Maestro, queremos verte hacer alguna señal. Palabra del Señor. Qué duro que a pesar de que Jesús hacía milagros, de que había convertido el agua en vino, de que caminaba sobre las aguas, de que multiplicaba los panes, de que multiplicó los peces, de que dio de comer a 5,000, de que sanaba enfermos, de que curaba leprosos, le seguían pidiendo pruebas. En todos estos casos podemos darnos cuenta que si nos dejamos únicamente en las fuerzas humanas y en los deseos del corazón, va a ser bien difícil
que podamos vencer estas pruebas y permanecer fieles. Gracias al testimonio de Jesús y a su fidelidad a Dios, que nos la muestra en la noche del huerto, diciendo: Señor, si puede pasar este cáliz de mí, que pase, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ese abandono en Dios nos queda claro que es posible, que podemos amar a Dios en toda circunstancia, que podemos serle fiel y abandonarnos en Él. Pero no basta con nuestras fuerzas, necesitamos algo más, porque dudas, pruebas y tentaciones siempre las vamos a tener. ¿Qué es lo que sigue o qué es lo que podemos hacer? Bueno, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y estar unidos a Él. De esa forma es posible que podamos tener la gracia de ser fieles. En Romanos 8, en el versículo 26 y 27, nos dice esto: de ese modo, el Espíritu nos viene a socorrer nuestra debilidad. Aunque no sabemos pedir como es debido, el Espíritu intercede por nosotros, con gemidos que no se pueden expresar. Y el que sondea los corazones sabe lo que pretende el Espíritu cuando suplica por los consagrados de acuerdo a la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Con la fuerza del Espíritu en nuestra debilidad, vamos a poder ser fieles a Dios y a cualquier otra cosa que se nos pida, a cualquier otra persona, a nuestros ideales, a nuestros principios. Pero primero hay que serles fieles a Dios. ¿Y cómo? Con la oración, con la palabra, con los sacramentos, pero sobre todo de la mano del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo. No olviden darle like, compartir, suscribirse. Recuerden que esto es para ustedes, para la gloria de Dios. Y bueno, hasta luego.